Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Estamos tan ocupados con los fenómenos que se dan en nuestro entorno, nuestra familia, el trabajo, la casa, los fenómenos y las historias que vienen de la nación, del mundo en general, de la antigua cultura, de las religiones, de las filosofías que cada uno más o menos practica, que se nos escapa algo que es fundamental. Nosotros estamos en la Tierra de momento porque la radiación cósmica nos lo permite. Vamos a hablar de radiación cósmica, de lo que viene del espacio, que no es menor que cualquier acontecimiento de los que antes he aludido, de nuestro día a día. Quiero empezar antes con un recuerdo agradable. Me acuerdo en una de las clases que tuve que dar en Madrid de hipnosis, una persona a la que sometí en hipnosis delante de la clase conectó o se fue inmediatamente en contra de la orden que yo le di. Estaba en ese estado previo a la sugestión profunda y se metió en un ambiente, en una situación que hizo que sus rasgos se quedaran armonizados. Debía de estar viviendo algo extraordinario. Entonces le dije que nos contase lo que estaba viviendo, dónde estaba. Y me dijo, estoy en el sol. Y nos quedamos todos un poco alucinados, porque no esperábamos eso. Yo no le había dicho eso, le había dicho que tenía que regresar a otra existencia. Pero hubo un bucle ahí en el tiempo, o digamos que fue atrapada por, se supone, unas entidades. Unas entidades que, según ella, no tenían forma, y tenían todas las formas, una cosa extraña. Yo le dije, dinos cómo son, y ella en ese estado de trance profundo me decía, son energía, son como bolas de luz, son energía, pero tienen todas las formas, pueden adoptar la forma que deseen, pueden manifestarse en la materia como quieran, pero son energía y viven en el sol. Y además dijo, nosotros, empezó a hablar la voz, a través de ella una voz, y dice, nosotros somos lo que ustedes llaman los Elohim, los creadores. Y volvieron a decir, todo lo que ocurre en el sistema solar es porque nosotros lo controlamos, lo hacemos, lo decimos y lo manifestamos. Estamos en sus manos, según esta regresión. Además, ellos decían que son receptores de lo que viene de más arriba, de lo que viene del cosmos. El Sol, por ejemplo, y sus entidades, que no se queman, porque son energía, aunque como ella decía, se pueden manifestar, por ejemplo, en la Tierra con un cuerpo antropomórfico, o más o menos antropomórfico. Hay algunos ejemplos de diseños, de pinturas o de gente que ha visto ese mismo estado de trance. Voy a ver si encuentro alguno y lo podemos ir viendo. Pero ellos son receptores de lo que viene de la radiación que viene del cosmos, del centro galáctico. Ellos cogen esa información, la psiquizan y la envían automáticamente al sistema planetario. Y todo lo que ocurre lo controlan ellos. Esto fue la anécdota. Lo tengo ahí en el recuerdo como algo agradable. Dependemos de ellos, dependemos del sol. Por eso probablemente todos los iniciados antiguos adoraban al sol. Algo habían descubierto, habían conectado con esa conciencia solar. Veamos más cosas. ¿Cómo se puede controlar esa energía que viene del cosmos? Esas radiaciones cósmicas que pueden ser tremendas, terribles. Pues estos seres, estas entidades, las reciben y las emiten. Pero a veces esa energía que viene, esas fuentes radiactivas son tan profundas, son tan fuertes, que no les queda más remedio que poner escudos. Protegernos de esa radiación que viene del cosmos. Y hemos puesto en algunas ocasiones algunas de esas operaciones que hacen esas entidades o entidades extraterrestres al servicio de estos Elohim. Vamos a ver algunas porque os vais a quedar alucinados. Daros cuenta que lo que os pongo ahora son escudos protectores de dimensiones superiores, 8 veces o 9 veces superiores a Júpiter. Esto no es una tontería. Ese son, como siempre digo yo en los vídeos y recurro a estas imágenes, son verdaderos milagros. Esto no está fuera de nuestro alcance. Pero ahí están, cómo nos protegen probablemente de morir instantáneamente por las emisiones radiactivas de ondas o de rayos que vienen del cosmos. Fijaros.
Pero no solamente son radiaciones las que nos pueden matar que vienen del cosmos, ¿no, amigo míos? También puede ser del propio Sol, es decir, la energía, la eyección solar, las tormentas que emiten. Si no hubiese un escudo electromagnético en la Tierra, si no hubiera la capa de ozono, nosotros no viviríamos. Es decir, estamos muy bien diseñados, nos han puesto unos escudos para que nuestro Sol no nos mate, pero desde luego podía matarnos. En una tormenta, ¿os acordáis de la película Señales del Futuro? Que se ve ahí una tormenta tremenda que termina con la humanidad. Eso es factible. Y muy probablemente se haya dado en alguna ocasión, si no tormentas de ese nivel, algo parecido. Por tanto, quiero hablaros, hecha esta introducción, va a ser un vídeo un poco largo, de esa radiación cósmica que viene del espacio. Y para hablar de ello voy a coger un pequeño artículo de Daniel Mediavilla, un periodista, que allá en 1913 resumió de una manera muy clara, muy concisa, pero muy bien explicada, qué pasa con las radiaciones cósmicas que vienen del espacio. Los estallidos de supernovas pudieron provocar incrementos en la diversidad de las formas de vida en la Tierra y cambios de las mismas. Vivimos en un universo radiactivo. Los rayos del Sol, imprescindibles para la existencia de la vida en la Tierra, nos aniquilarían si no contásemos con la protección de una especie de membrana magnética que rodea nuestro planeta. Esta barrera, producida por el núcleo de hierro de la Tierra, detiene gran parte de la radiación nociva que nos llega del espacio. Una segunda línea de defensa, la capa de ozono, absorbe los rayos ultravioletas producidos por el Sol, que además de dañar a los seres vivos, son capaces de alterar los procesos de fotosíntesis imprescindibles para la existencia de la vida. Sin embargo, los rayos de la muerte también han podido tener un papel fundamental en la aparición de los seres vivos y su evolución, y no solo los que proceden del Sol. Y fue Victor Hess, un astrónomo austriaco en 1936, que ya nos anunciaba, no había entonces los aparatos de sondeo, los satélites que tenemos, como el Hubble y otros que tenemos, pero ya en 1936 nos anunciaba que esa radiación cósmica podría causar la extinción de la vida, pero también generar nueva vida. La hipótesis de que los rayos cósmicos que proceden de fenómenos de fuera del sistema solar tuviesen algún tipo de efecto sobre la vida ya la planteó el físico austriaco Victor Hess. Su descubridor, Hess, que recibió el premio Nobel por el hallazgo, ya decía en su conferencia de recepción del galardón en 1936 que la investigación sobre los posibles efectos de los rayos cósmicos en los organismos vivos tendría gran interés. En 1953, en la Universidad de Chicago, con 60.000 voltios, se hizo un simulacro, se produjo, digamos, una emisión de ese tremendo voltaje y se emitió sobre materias inorgánicas, es decir, minerales, elementos sin vida, se emitió esa frecuencia y ¿sabéis lo que pasó? Que surgieron moléculas de vida. Es decir, descubrieron ya en 1953 que la vida era un fenómeno no de la creación de un señor con túnica que nos hizo de barro y que nos sopló y todas esas cosas que se cuentan en los mitos religiosos, con todo respeto, sino que unas condiciones electromagnéticas, una emisión simplemente de voltios, crean moléculas primarias de vida. Y fue un descubrimiento extraordinario. Claro, todos este tipo de descubrimientos fueron digamos, echando por tierra todo el fanatismo pseudo-religioso, todo lo que de una u otra manera la tradición antigua nos decía, que un señor con barbas nos fue haciendo en etapas cuando él quiso. Resulta que no, resulta que científicamente se está descubriendo que la vida depende de no un señor con barbas, no del capricho creador de un señor al que hemos deificado, sino de condiciones electromagnéticas, condiciones ambientales, la luz, la oscuridad,
el agua, la humedad. Por tanto, ya en 1953 se creó Elementos de Vida en un laboratorio. Descargas eléctricas de 60.000 voltios crearon elementos orgánicos esenciales para la vida. Una de las vías por las que la radiación cósmica podría haber favorecido el inicio de la vida tiene que ver con la hipótesis que relaciona la aparición de organismos vivos con las tormentas eléctricas. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago realizaron un experimento para comprobar si era posible la aparición de moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Después de diseñar una atmósfera con una composición similar a la Tierra primitiva, aplicaron descargas eléctricas de 60.000 voltios y comprobaron que al cabo de un tiempo aparecieron compuestos orgánicos básicos para la vida. Según algunos indicios, el incremento en el flujo de los rayos cósmicos podría favorecer el aumento de tormentas eléctricas que a su vez crearían las condiciones favorables para la aparición de organismos vivos. Los periodos en los que la Tierra está expuesta a una lluvia de rayos cósmicos más intensa dependen de la cercanía del sistema solar a fenómenos como las supernovas. Estos estallidos de estrellas que han agotado su combustible lanzan al espacio grandes cantidades de partículas muy energéticas que acaban llegando a la Tierra. Cuando nuestro planeta se cruza con los rayos de estos estallidos, sus barreras protectoras, el campo magnético que nos protege, la capa de ozono y una segunda burbuja magnética creada por el Sol, que detiene buena parte de los rayos procedentes del exterior del sistema solar, quedan debilitadas. Una explosión estelar en las Pléyades coincide con un aumento de la diversidad de algunas criaturas marinas. En estos momentos, la influencia de los rayos cósmicos sobre la vida terrestre no solo se produce por el incremento de las tormentas eléctricas. Sin los filtros habituales, esas partículas pueden llegar hasta la superficie del planeta y modificar el ADN de los organismos vivos. Henrik Svensmark, de la Universidad Técnica de Dinamarca, publicó hace un año, en un artículo en el que analizaba 500 millones de años de registros geológicos y astronómicos para encontrar la relación entre momentos de la historia de la vida terrestre en los que se produjo un incremento de nuevas formas de vida y el paso del Sol por la cercanía de supernovas. Así pudo comprobar, por ejemplo, una relación entre una explosión en las Pléyades y un aumento en la diversidad de criaturas marinas como los amonites. La biosfera contiene un reflejo de lo que sucede en el cielo y la evolución de la vida es un reflejo de la evolución de la galaxia, decía en su artículo Svensmark. Fijaros a su vez que si esa radiación cósmica se junta con una supernova, una explosión, digamos que la energía que emite esa explosión y los rayos cósmicos que se producen son tremendos, son incalculables. Bueno, pues en esas emisiones, en una de las emisiones, por ejemplo, se ha descubierto que cada 62 millones de años nos acercamos a un punto determinado de esa evolución y se produce vida. Por ejemplo, cuando estuvimos cerca de las Pléyades, se producía una mayor emisión de esas frecuencias, de esos rayos cósmicos, y en el medio marino comenzaron a surgir especies, pero de la misma manera se podían destruir. Además de los estallidos de supernovas, la Tierra también se ve expuesta a periodos de elevados flujos de rayos cósmicos debido a la interacción con agrupaciones de estrellas, como sucede con la caída de nuestra galaxia hacia el cúmulo de Virgo. Este acercamiento, además de la oscilación del propio sistema solar, hace que cada 62 millones de años se produzca un incremento en la llegada de este tipo de radiación.
estos fenómenos afectarían a la vida no sólo a través de los cambios de su material genético. En ocasiones, su efecto produciría grandes extinciones que permitirían a su vez la aparición de nuevos organismos. También habréis leído, sobre todo en mi generación, que los diplodocus probablemente desaparecieron por un meteorito que cayó a la Tierra, que era inmenso y se creó un invierno, digamos que produjo la asfixia de la vida, un invierno, una etapa invernal. Hay varias teorías, pero la que probablemente sea más plausible sea que los dinosaurios, los grandes saurios, las moles biológicas que pululaban por el planeta hace 65 millones de años, que es la frecuencia por las cuales se emite esa mayor radiación de rayos cósmicos. Y fijaros que habla del signo de Virgo. Cuando llegamos a Virgo, pues resulta que hay más radiación cósmica. Bueno, pues esas emisiones probablemente pudieron hacer desaparecer a los dinosaurios. Fijaros lo que os estoy diciendo, porque si es un meteorito, probablemente todo el ecosistema no se vería afectado de la misma manera. Habría zonas de la Tierra a las alturas, distintos lugares selváticos, según la biodiversidad que hubiese en un sitio o en otro, se podría haber preservado formas de vida. Pero lo que ocurrió fue sistemático y automático, es decir, algo vino que acabó con la vida de todos estos grandes saurios. Tuvo que ser una radiación cósmica. Y así nos lo dice esta investigación. Los estallidos de supernovas pudieron cubrir de hielo todo el planeta. Así existe la hipótesis de que la extinción de los dinosaurios, que dejó el camino abierto para el reinado de los mamíferos, no fue culpa de un gigantesco asteroide, sino que pudo suceder cuando la Tierra se cruzó con una nube de polvo y partículas provocada por el estallido de una supernova. Y algunos estudios han planteado la posibilidad de que los pasos a través de estas nubes produjeron cambios climáticos extremos que cubrieron de hielo todo el planeta con los consiguientes trastornos para los seres vivos. Fascinante la historia que os estoy contando, ¿verdad? Dependemos de algo más que nuestras oraciones, que nuestras creencias. Es decir, hay una imagen curiosa que se recurre mucho a ella cuando la gente quiere, digamos, desprestigiar las creencias tradicionales, y es que en una radiación cósmica uno muere con la Biblia en la mano, el otro muere haciendo el Om sagrado y el otro muere haciendo flexiones sobre el suelo. Es decir, el ser humano pretende con su egocentrismo que con una oración, con una súplica o que un señor por ahí nos puede salvar la vida, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Estamos sujetos a energías que vienen del espacio, que vienen del cosmos, con una determinación y con tal capacidad de destrucción o de crear vida que estamos a merced no de los antiguos dioses culturales, sino de algo más. Y eso nos exige investigación, estudio, respeto por todas las creencias, por supuesto, pero investigación y sobre todo estudio. He estado leyendo un artículo de Lina Sanonge, muy interesante, que habla de 1987. 1987 fue la fecha de la convergencia armónica. Las fechas en las que, según Argüelles, el catedrático de Historia de la Universidad de California, él hablaba de que en esas fechas, según el calendario maya, de una precisión asombrosa, se despertaban los danzadores del sol, los hijos del sol, seres que empezarían un cambio de conciencia en la Tierra. ¿Por qué lo dijo? Porque los mayas tienen un calendario ancestral de una precisión superior al calendario nuestro alejandrino, y en 1987 se anunciaba esa llegada porque, astrológicamente hablando, había una conjunción, una serie de planetas en signos de fuego. Casi todos los planetas lentos se pusieron en signos de fuego en el agosto de 1987. Algunos astrólogos lo sabréis. Y efectivamente ahí se dio un despertar. ¿Qué ocurrió con esta historia? No solamente que se dieran esos signos de fuego, esa conjunción que se da cada 5.000 años. Fijaros, los mayas eran extraordinarios, ¿cómo lo sabían?
sino que además estalló una supernova, que se llama la 1987A, así se le ha llamado. En 1987, amigos míos, se produjo una emisión de energía de tal naturaleza en nuestro sistema que el ser humano evolucionó. La conciencia de muchas personas creció. Fue extraordinario. Yo quiero poneros a continuación el artículo de 1987 de Elina, que nos habla de lo que vivimos hace ya 33 años más o menos, fijaros, ahora que son el número 33 es un número sagrado, viene bien recordarlo. Yo sí que recuerdo en aquel tiempo, en 1987, yo vivía en una comunidad, en un pueblo de Navarra, estábamos 30 y tantas personas y estábamos cultivando la tierra. Y recuerdo perfectamente cómo en uno de los muros de hormigón que hicimos para contener la tierra para la huerta, grabamos la fecha de 1987, y era esa fecha, la de agosto, me parece que 15-16 de agosto del 87, que era la convergencia armónica. Y allí hubo digamos, una especie de crisol de gente que había venido de distintos sitios, de otras provincias, y que queríamos emprender una nueva vida, una nueva forma de conciencia. Fue un tiempo extraordinario, con todos los defectos que eso producía, porque cuando nos hacinamos las personas, enseguida salen las diferencias, pero fue un tiempo extraordinario. Y Elina Sanonge nos dice que hubo un tiempo de despertar. También nos lo dice Argüelles, y también nos lo manifiesta el calendario maya. Todo sigue un patrón, todo sigue un plan. Seguramente la explosión de la supernova del 87 fue cogida, digamos, captada por estos Elohim, estos seres que viven en el Sol, y nos la emitieron a su vez con un código de evolución, de espiritualidad, de elevación. Fue en aquel tiempo, además, fijaros lo que os voy a anticipar, en aquel tiempo hubo un autor, Preston B. Nichols, americano, que murió hace pocos años, que le hicimos un pequeño homenaje en un vídeo, que hablaba de algo curioso. En aquellas fechas, sobre todo, empezaron a darse cuenta de que había muchas personas que tenían implantados a nivel mecánico en distintas partes del cuerpo unos aparatitos, unos implantes, unos sincronizadores que se llaman, impuestos probablemente por entidades del espacio. Algo que se ponían en distintas zonas del cerebro, en las manos, en los ovarios, en distintas zonas del cuerpo, en la espalda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se impusieron esos aceleradores de conciencia? ¿Eran ojos vigilantes? ¿Eran emisores? ¿Eran elementos que hacía que el ser humano captara como, ¿os acordáis de las lenguas de fuego de la antigua Biblia, donde los supuestos apóstoles recibieron una energía y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a hacer prodigios? Bueno, pues esas lenguas son sincronizadores, son aparatitos que hacia el 87 empezaron a moverse y a detectarse de una manera extraordinaria. Es decir, que aquella emisión de la supernova se convirtió después en el medio práctico, no solamente en una mayor emisión de energía, sino en implantes en distintas zonas del cuerpo, puesta por entidades del espacio. Y además, Preston Nichols también hablaba de que había otros implantes todavía más sutiles a los que él no podía lo detectaba, pero no podía acceder. Eran de plasma, eran de energías más sutiles, probablemente correspondientes a entidades más evolucionadas todavía. 1987 fue la forma de plasmar la emisión de una energía inmensa, porque los planetas se habían puesto en signos de fuego en nuestro sistema solar, y de una supernova que se, digamos, aumentó esa frecuencia sobre la conciencia humana. Hace 25 años, en el año 1987, algo pasó y el mundo lo sintió. La primera meditación sincronizada a nivel mundial, comúnmente conocida como la primera convergencia armónica, se llevó a cabo. Decenas de miles de personas se reunieron en todo el mundo en los sitios sagrados
alrededor del planeta para coordinar su intención. ¿Qué intención? José Argüelles, quien inició la meditación, lo expresó de esta manera: llega un punto en que las cosas tienen que cambiar. Una señal de vibración fue enviada. Cuando la señal enviada viniendo, ya sea que venía de nuestro código genético, ya sea que venía de la Tierra, ya sea que venía del espacio exterior, o si venía de todos esos, esta señal salió y la gente respondió a esa señal. Es muy similar a cuando una especie recibe una señal para cambiar la dirección de su patrón de migración. Fue a partir de ese momento en adelante que la mente humana comenzó a abrirse más de lo que nunca ha hecho antes. A pesar de que el status quo se resistió a estas nuevas ideas, más y más gente comenzó a ver a través del viejo paradigma de la guerra, la destrucción del medio ambiente, la pobreza, la esclavitud y el materialismo, y en su lugar se abrieron sus ojos y mentes a una visión del mundo más holística. La gente comenzó a cuestionar las muchas estructuras de la sociedad y comenzó a surgir una nueva información que está disponible para las masas. Desde 1987, la conciencia humana ha experimentado una notable aceleración. Ahora bien, ¿qué es todo esto? ¿Y por qué hace 33 años? ¿Todo esto es una especulación? Por mucho que cambie el mundo, no es un concepto que vaya a ser respaldado por la ciencia para ser reconocido. A pesar de haberse realizado interesantes estudios que evidencian que el movimiento evolutivo no es sólo una coincidencia o una simple iniciativa de unos pocos individuos. Todo el cosmos parece estar involucrado. Antes de ahondar en el significado del año 1987, vamos a explorar lo que los científicos han descubierto que es un factor clave en la evolución de la vida: los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son ondas de luz de una frecuencia muy alta que se han demostrado que transforman el ADN humano. Por lo tanto, afectan a la evolución humana. De hecho, un análisis de las muestras de hielo extraídas en las estaciones polares de Groenlandia y la Antártida han demostrado que hace unos 12.000 años y hace 34.000 años se produjo un increíble aumento de los rayos cósmicos. Los científicos se sorprendieron al encontrar que estos dos periodos corresponden a periodos de grandes saltos en la evolución humana en términos de arte, tecnología y estado de conciencia. Andrew Collins, un escritor de ciencia y de historia que ha estudiado los efectos de los rayos cósmicos, dice: los efectos de los rayos cósmicos en nuestra propia genética han dado lugar a mutaciones en el cuerpo, en la mente, el cerebro, que ha alterado nuestra percepción de la realidad. La correspondencia entre antiguos niveles cósmicos de rayos y saltos evolutivos repentinos y la tecnología humana y el arte son hechos. Incluso ya en 1973 el famoso escritor de ciencia y astrónomo Carl Sagan habló sobre cómo los rayos cósmicos causan mutaciones en el ADN y habrían afectado a la evolución humana. Los rayos cósmicos están pasando a través de la Tierra y nuestro cuerpo todo el tiempo debido a los procesos ambientales del cosmos. Por lo tanto, una evolución lenta y gradual está teniendo lugar a partir del año 1987.
Sin embargo, en 1987, el mismo año en que se deja sentir una chispa de cambio en todo el mundo, algo diferente se llevó a cabo. Una supernova se activó lo suficientemente cerca de la Tierra que era visible a simple vista. Bien, pero ¿qué tiene esto que ver? Una supernova es una explosión estelar rara, tan poderosa que su radiación puede eclipsar brevemente una galaxia entera, liberando tanta energía como se espera que el Sol emita en toda su vida. ¿Qué tipo de energía emite una supernova? Lo has adivinado, los rayos cósmicos. La supernova de 1987, denominada científicamente como supernova 1987A, propulsó rayos cósmicos inductores de la evolución a través de todo el universo que han alcanzado el planeta Tierra y todavía nos están afectando en este día. En 1987 comenzó una evolución en la conciencia, seguido de un movimiento mundial cada vez mayor para el cambio. Coincidencia o no, la conexión entre el aumento de las frecuencias y el aumento de la conciencia es real. Sol Luckman dice lo siguiente: ¿es usted consciente de que un cambio en la conciencia humana está ocurriendo incluso mientras usted lee estas palabras que emplean desencadenantes celestes como supernovas y alineación de la Tierra con el centro galáctico en los años previos al 2012 para desencadenar la evolución de nuestra especie? Alrededor de y después del año 1987 se han producido muchos otros eventos celestes. El más conocido es un enorme aumento de las llamaradas solares, también la producción de rayos cósmicos y una rápida disminución del campo magnético de la Tierra, ambos de los cuales están ocurriendo en la actualidad. El campo magnético de la Tierra se sabe que actúa como un escudo contra las altas frecuencias. Así que, ¿qué ocurre cuando se debilita? Toda la potencia de las altas frecuencias se filtra directamente. Ahora muchos podrán pensar que esto es una locura debido a la creencia común de que son peligrosos. Sin embargo, el propósito de los rayos cósmicos y otras altas frecuencias no es para freírnos vivos, sino para instigar gradualmente la evolución de nuestro ADN. El modelo de nuestro nivel de conciencia. Según la ciencia médica, nosotros tenemos 2 filamentos de ADN y 10 hebras de ADN basura, que se cree que no tienen propósito, pero si lo que es llamado ADN basura no es más que el ADN inactivo. Los estudios demuestran que nuestro ADN latente se está reactivando. Si la doctora Berrenda Fox, fisióloga y naturópata, quien más tarde fue silenciada por el gobierno, creándole una mala reputación, dijo en un momento determinado: todo el mundo tiene una doble hélice de ADN. Lo que estamos encontrando es que hay otras hélices que se están formando. En la doble hélice hay 2 cadenas de ADN en espiral dentro de una espiral. A mi entender, estaremos desarrollando en el futuro hasta 12 hélices. Durante este tiempo, que parece haber comenzado en 1987, hemos estado mutando. Esta es la explicación científica. Es una mutación de nuestra especie en algo de lo que el resultado final no se conoce todavía. Estoy trabajando con 3 niños ahora que tienen 3 hélices de ADN. Algunos adultos que he investigado en realidad tienen otra hélice de ADN formándose. A algunos incluso se les está formando su tercera. Estas personas están pasando por un montón de cambios
importante en sus conciencias y cuerpos físicos, porque todo es uno. En mi opinión, la Tierra y todo el mundo aquí está levantando su vibración. Muchos de los viejos paradigmas ya no pueden existir. Sin embargo, están luchando para mantenerse, pero no hay duda de que se está cambiando. Aquellos de nosotros que hemos elegido vivir en este tiempo son los precursores de casi una nueva especie. ¿Podría ser esto el comienzo de otro salto evolutivo? Creo que sí. Bueno, ¿qué os ha parecido el artículo? Extraordinario, ¿verdad? Lo que pasó en 1987 probablemente se pueda repetir. Digo esto porque hemos recibido en el Consejo de Visiones, en el lugar, en el apartado donde nos mandáis visiones, percepciones, sueños e intuiciones que tenéis, y todo parece indicar que va a haber otra especie de periodo parecido al del 87 con un aumento de la conciencia en los próximos cercanos años. He estado haciendo un estudio con nuestro equipo de trabajo, con Alberto, mi compañero de astrológico y otros compañeros, y efectivamente coincidimos que desde el 2025 al 28, Saturno y Neptuno se ponen en el signo de Aries. Aries representa la cabeza, astrológicamente hablando. Y además, hacia el 2026, hacia mitad de octubre del 2026, hay una serie de conjunciones planetarias. Los planetas lentos se ponen muy armonizados, como lo del 87, que nos hace entender que va a haber un aumento de esa conciencia. Es decir, ¿cómo? Actuando sobre la cabeza, sobre la pineal, sobre la epífisis probablemente. Hay que ver, por tanto, hay que estar atentos a ver si para entonces estamos tan sanos como estamos ahora y tan animosos. Y en el 2026 podemos ver si además de esta alineación planetaria que va a propiciar una mayor aceleración de las glándulas cerebrales, de la amígdala cerebral, de la epífisis, etcétera, etcétera, si se va a dar algún elemento externo como una radiación cósmica que pudiera venir, o una supernova, o incluso algún meteorito o algún cometa que viniese con una órbita muy grande, por ejemplo, con una frecuencia larga, y que nos pudiese aumentar la acción que se va a producir desde el 2025 al 28, pero concretamente en el 2026 probablemente se dé una aceleración. Por otra parte, como bien hemos visto, los nacidos en el 2026, hacia el mes de octubre sobre todo, pero todo ese periodo de 2 años y medio, es muy interesante porque van a nacer niños muy fuertes, muy fuertes. Con Saturno y Neptuno en Aries y sobre todo hacia el 26, los planetas hacen que salgan líderes. Los Aries son los emprendedores, los luchadores, los combatientes, los que no escuchan más que a su intuición, que tiran para adelante. A veces meten la pata porque van como locos. Pero el resto de los planetas que están en esos años pueden darles una cierta armonización y esa fuerza de empuje, ese liderazgo puede convertirse en una raza de gente extraordinaria. Es decir, que si al 2026 le ponéis, por ejemplo, 40 años que tengan esos niños nacidos, pues en el 60 y tanto, 70, será una raza que dará un cambio a la Tierra importante. Pero además, el 2026 puede ser un año extraordinario para implantar de nuevo implantes como los del 87, es decir, implantes en nuestro cuerpo. Puede ser que entidades del espacio vengan a acelerar, aprovechando esa alineación planetaria, aprovechando que seguramente vendrá algún elemento externo que propicie esas ondas cósmicas, a activar la conciencia humana. Habría que entonces estar atentos a recibir más información de todas las personas que han tenido encuentros con entidades del espacio, qué les han hecho, si les han implantado algo. También a su vez veremos que esa energía no van a ser tanto aparatos mecánicos, sino probablemente sean plasma, energía más sutil. Digamos que la tecnología que se puede poner en marcha y que sobre todo se va a fijar en la cabeza,
Por eso es muy importante esos signos. Cuando Saturno y Neptuno están en Aries es muy importante, acompañado de los otros lentos, porque la cabeza es el que rige nuestro cuerpo, es, digamos, el órgano motor. Se dice que emocionalmente es el corazón, pero vamos, el cerebro de una u otra manera es nuestra máquina fundamental, nuestra máquina primordial que conecta con el espíritu en alguna forma de conexión cuántica. Bien, ese año va a ser muy importante, habrá que estar atentos, ¿eh? Bien, lo que hemos visto en este vídeo es, amigos míos, que estamos influenciados por ondas que vienen del espacio, neutrinos, neutrones, electrones, radiación cósmica, y que nos puede matar o nos puede dar vida, pueden generarse nuevas etapas de vida. Gracias a Dios tenemos unas entidades, como decía al principio del vídeo, Elohim, o entidades solares, que son capaces de psiquizar esa energía que viene del espacio y convertirla en beneficiosa o positiva, o por lo menos no tan agresiva para el ser humano. Quiero y deseo creer que es así. Las experiencias que yo he vivido en estos años me hacen pensar que la vida es muy compleja, que estamos sujetos a fuerzas que no controlamos, que no las controla ninguna casta, ni las controla las oraciones, ni controlan tus creencias. Es algo más fuerte, algo que nos exige comenzar a pensar en la conciencia cósmica, no en la conciencia regional, ni en la conciencia histórica, ni en la tradición, ni en la simpleza de los ritos que se vienen practicando. Afortunadamente, sobre todo las generaciones que vienen después, los del 2026, por ejemplo, van a ser astrofísicos que van a encontrar caminos de evolución extraordinarios. Van a descifrar el dictado de la conciencia superior, de la suprema inteligencia. Y el ser humano dejará sus tribalismos, sus luchas, sus religiones ancestrales, sus fanatismos para entrar en una era cósmica. Costará, pero nos podremos entonces hermanar con otras entidades que nos llevan millones de años de evolución. En fin, es una especie de, digamos, mensaje de esperanza. Espero que os haya gustado y os cito para el próximo programa.